Muy buenas tardes a todos. Gracias por su infinita paciencia. Miren, la intención de platicar esta tarde es para darles a conocer que desde hace un par de semanas, como ustedes saben, bueno, me remonto un poco más, hace cerca de año y medio se llegó a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que fue el PRI, PAN, PRD, con el gobierno para generar un acuerdo grande de 95 puntos que se le denominó el Pacto por México. De alguna manera ese gran acuerdo generó 10 de las reformas más importantes en el país, ¿no? Entre ellos menciono 7 importantes: reforma educativa, reforma en telecomunicaciones, reforma energética, reforma en competencia, reforma financiera, reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información en transparencia y la Comisión Nacional Anticorrupción. Dentro de esas, y por supuesto la político-electoral, que generó la reelección de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Entonces, todo este trabajo se generó en parte desde el pacto, pero también por la disposición de todos los legisladores, senadores y diputados de que estas reformas avanzaran. Después de la reforma energética, por supuesto, el Partido de la Revolución Democrática decide ya no participar en el pacto, y bueno, la realidad es que el pacto, de alguna manera, ya no podría generar las mismas reformas que generó con anterioridad. Por ello, desde hace un par de semanas venimos platicando, el senador Barbosa, coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, el senador Emilio Gamboa y su servidor, para hacer algo que le denominamos pacto en el Senado, que es un acuerdo de 79 puntos en los que las 3 fuerzas políticas vamos a trabajar en este año. Algunos, por supuesto, son prioridad para el primer periodo o el segundo periodo de este segundo año, que es del mes de febrero al 30 de abril, que por supuesto son las cuatro reformas secundarias, más 3 temas que nos quedaron pendientes en diciembre. Concretamente, lo urgente, por decirlo de alguna forma, porque tenemos términos constitucionales para resolverlo, es la reforma energética, la reforma político-electoral, la reforma en telecomunicaciones y, por supuesto, la reforma en competencia. Por otro lado, tenemos 3 grandes temas: la reforma constitucional al Distrito Federal para, de una vez, definir cuál va a ser el estatus del DF, la reforma para la consulta popular y la reforma para el derecho a réplica. Son los 7 grandes temas con los que hemos de saque tener que trabajar en este periodo. Sin embargo, estos 79 temas abarcan desde la reforma en materia de disciplina financiera de estados y municipios, el tema de la cobertura universal en materia de seguridad social, el seguro de desempleo universal, que es un tema que vamos a discutir, el tema de los ferrocarriles, que por supuesto ustedes saben ya ha generado bastante polémica, el tema en materia de justicia militar, tenemos que legislar para regular los nuevos órganos constitucionales autónomos, está por supuesto la Ley General de Infraestructura Física y Educativa, tenemos temas como, le vamos a entregar el documento, pero de reforma urbana, por ejemplo, que es un tema que no se ha discutido. Hace un año que se generó la SEDATU y al día de hoy no hemos visto ningún avance importante en materia de reforma urbana. El tema de ciencia, tecnología e innovación y, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo. Tenemos 2 temas: uno, regular el apartado B, y 2, el tema que ha sido muy recurrente, que se toca cuando hay un accidente, pero que ya luego no volvemos sobre él, que es el tema de las minas en tiros verticales, que es los denominados pocitos, que también hay que entrarle ahí a resolver. El tema de migración, legislación en materia de juventud, nueva ley de registros públicos, reglamentación de las contralorías de IFETEL y la COFECO, la ley general del ejercicio profesional sujeto a colegiación y certificación obligatoria, el tema de agua potable y saneamiento, la ley de uso legítimo de la fuerza, que es todo un tema que necesitamos revisar,
Por supuesto, las que son en materia de desarrollo social, ahí tenemos un gran pendiente por parte del Estado mexicano. Hace casi un año que se lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre, y lo que hemos visto al día de hoy, que pasamos del 47.4% de pobreza extrema al 52%. Entonces no puede ser posible que esté sucediendo eso en nuestro país cuando se ha invertido una cantidad importantísima de recursos para frenar ese tema. En fin, son 79 grandes temas que vamos a discutir de la siguiente manera. Se van a instalar mesas en las que van a participar 2 senadores por cada grupo parlamentario, 2 del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD. Nosotros ya asignamos los senadores que van por el PAN, el PRI ya nos pasó sus nombres el día de la semana pasada, y hace unos momentos el PRD ya nos pasó también los nombres de los 2 senadores que se van a hacer cargo de cada una de las mesas que vamos a instalar para resolver estos 79 temas. Entre ellos, vamos a instalar una mesa especializada en materia de nombramientos. Recuerden que el Senado va a nombrar aproximadamente 180 nombramientos este año. La mayor parte los tenemos que hacer antes del 30 de abril. Y eso significa que vamos a nombrar a los 32 tribunales electorales del país, de cada estado. Vamos a nombrar a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Nacional de Energía, del Fondo Mexicano del Petróleo, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Fiscal, y por supuesto vamos a nombrar el tema de los comisionados en transparencia, los comisionados en materia de Comisión Nacional Anticorrupción, al fiscal especializado en delitos electorales y al fiscal especializado en anticorrupción, que van a depender de la Fiscalía General de la Nación. Entonces realmente estamos instalando una mesa que es, obviamente van 2 senadores por cada grupo, pero no es limitativa. Si algún senador quiere participar y discutir dentro de esas mesas, lo puede hacer también de manera libre, pero bajo la responsabilidad de 2 que van a encabezar. La siguiente semana, obviamente hay que decirlo, la siguiente semana este acuerdo lo hicimos entre senadores. La siguiente semana tendremos una reunión con nuestros homólogos en Cámara de Diputados para ver cuál es la agenda de los diputados y generar una sola agenda de las 2 cámaras, que nos permita que aquello que se ha aprobado en el Senado no llegue a la congeladora de Cámara de Diputados y viceversa. Lo que aprueben los diputados no se atore en el Senado. Entonces vamos a reunirnos la siguiente semana con los compañeros coordinadores de Cámara de Diputados con la intención de que todo este paquete de reformas que vamos a impulsar estemos en la misma línea para poder sacar ahora sí un gran paquete este año que nos permita pues seguir con la transformación del país y sobre todo que las reformas pues realmente beneficien a quien queremos, que finalmente es a los mexicanos y a la sociedad en general. Yo hasta ahí lo dejaría y abriría un espacio por si tienen alguna pregunta. Blanca Becerril, del Financiero. Hola, buenas tardes, senador. Yo quisiera saber varias cosas. En primer lugar, los nombres de los integrantes de estas mesas del PRI, PAN, PRD que me dice usted, ¿ya los tiene? Y también, ¿cuándo empezarían ya a laborar en tiempo y forma este pacto por el Senado? Y otra cosa diferente, ¿qué esperamos o qué espera usted como senador o como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la reunión trilateral que va a tener los homólogos de México, Estados Unidos y Canadá el miércoles en Toluca? Ya dijeron ayer, el subsecretario Alcocer, que no se va a tocar el tema migratorio. ¿Qué temas entonces tienen que estar en la mesa que son prioritarios y qué esperaría de esta reunión? Gracias. Ya tenemos los nombres, les voy a pasar, por supuesto, este documento, pero les voy a pasar uno donde vienen desglosado qué senadores van a participar en cada tema. Entonces, yo creo que en unos 5 minutos más, porque estamos pasando los nombres del PRD a un solo documento, se los hacemos llegar con todo gusto. Lo segundo, miren, yo creo que si en la reunión trilateral no se tocan 4 temas fundamentales, esa reunión no va a servir para nada. Primer tema que se tiene que tocar es el tema de la inseguridad. Para nadie es un secreto que Estados Unidos nos genera una fuente de inseguridad muy importante. ¿Por qué? Porque es el país que consume más droga en el planeta.
y esa droga se suministra por cárteles mexicanos. Eso implica que el financiamiento, aparte a una parte muy importante de las actividades delictivas de los grupos organizados, llamados cárteles, es financiada desde Estados Unidos a través de la venta de las distintas o los distintos enervantes, y es un tema que se tiene que tocar. En segundo lugar, ¿y por qué se tiene que tocar? Pues también no podemos nosotros como país estar combatiendo a la delincuencia organizada por la siembra de marihuana en los cerros de Durango, Michoacán, etcétera, cuando hay algunos estados de la Unión Americana que la tienen legalizada. Entonces no puede ser que de este lado, literalmente la gente se esté matando por ese tipo de cultivo, y de aquel lado la tengan para fines terapéuticos y en algunos casos para fines recreativos. Creo que es todo un tema que se tiene que poner en la mesa. El tema del financiamiento, el tema del consumo y por supuesto el tema de tráfico de armas. La mayor parte de las armas que están siendo utilizadas por los narcotraficantes, por las autodefensas, provienen de Estados Unidos y se ingresan de manera ilegal al país. Por supuesto, de este lado hay una exagerada corrupción que permite que el tráfico de armas llegue, pero de aquel lado hay una exagerada venta de armas sin registro alguno a muchísima gente que llegan finalmente a nuestro país y con las cuales se han cometido la mayor cantidad de homicidios que tengamos registro en la historia de nuestro país. Entonces, ese es otro tema que se tiene que tocar. El tema de Rápido y Furioso no es un tema que se pueda dejar de lado, y creo que el tema de tráfico de armas entre Estados Unidos y México es un tema que tiene que estar en la mesa. Por supuesto, el tema del espionaje. Para nadie es un secreto que desde los años 60 y 70 pues, había espionaje autorizado por el gobierno mexicano y la compañía, la CIA. Y obviamente pues esa parte de las operaciones de la CIA en México están más que documentadas. Sin embargo, a partir de la iniciativa Mérida, en la que Estados Unidos libera una cantidad importante de recursos, por supuesto, parte de la aplicación de esos recursos era o va o está supervisada por los Estados Unidos. El hecho de que se haya señalado que Estados Unidos espiaba al presidente Calderón y que espiaba al presidente Peña cuando fue candidato, es un tema que tiene que estar en la mesa. Entonces no podemos ser omisos al que no pasa nada o no sucedió nada. Nuestro vecino del norte nos estuvo espiando, y estuvo espiando nada más y nada menos que al presidente de la República. Entonces creo que es un tema que tiene que estar en la mesa. Y por último, creo que el cuarto tema es el tema de los inmigrantes. Es decir, es cierto que México expulsa una gran cantidad de mexicanos y que allá están en una situación muy vulnerable porque su situación jurídica no es clara, es decir, están de manera ilegal. Pero también es cierto que Estados Unidos reconoce que parte de su economía, sobre todo en el tema agrícola, es sustentada por mexicanos que tienen o que dan mano de obra muy económica en los Estados Unidos. Ellos deben de reconocer que aunque van de manera ilegal los mexicanos, allá se les contrata, y por supuesto que las condiciones de esa gente que está trabajando o de sus hijos que están estudiando debe ser regularizada. Entonces no es un tema al que se pueda escapar en una reunión ni bilateral ni trilateral. Creo que sí debe exigir el gobierno mexicano que ya se resuelva la situación de los mexicanos en Estados Unidos y sobre todo de los dreamers, de los hijos de mexicanos que están estudiando y que por supuesto no se les debe de deportar porque en primer lugar o nacieron allá o llegaron muy niños y se pusieron a estudiar. Entonces son 4 temas fundamentales: el tema del espionaje, el tema de la inseguridad, el tema de la migración y el tema del tráfico de armas y por supuesto el tráfico de dinero con el que se financian los grupos militares o militarizados, por decirlo de alguna forma, en nuestro país. Creo que son temas que se deben de estar en la mesa, más allá de la reunión bilateral en términos económicos. Me pregunta Claudia Guerrero de Formación. Las mesas, nosotros queremos que empiecen a partir del miércoles. Estábamos esperando la lista del PRD, nos llegó hoy, y ya el miércoles vamos a instalar las mesas para que comiencen ya a trabajar de manera continua. Gracias. Senador, Claudia, para consultarle sobre 2 temas. Primero, quisiera conocer su posición sobre esta minuta que envió la Cámara de Diputados para
el tema de la ley ferroviaria. Hay una polémica, hay preocupación de algunos sectores empresariales que ya han invertido en el mercado, y por otro lado hay quienes empujan la reforma porque dicen que es necesaria la competencia. Si me regala una reflexión sobre ese tema. Y segundo, preguntarle una opinión sobre esto que se revela el día de hoy, en el sentido de que un primo hermano del expresidente Vicente Fox está siendo investigado por lavado de dinero. ¿Qué piensa sobre esto y si se debe llegar hasta las últimas consecuencias aún cuando se trata de un familiar de un expresidente? Gracias. Sí. Bueno, en el tema ferroviario, pues obviamente yo he estado recibiendo a pros y contras, ¿no? Han venido los empresarios que actualmente tienen la concesión de las vías, han venido quienes desean también participar en esa parte, y lo que nosotros hemos planteado en el grupo parlamentario es, vamos a abrir el espacio para escucharlos a todos, y finalmente hacer una reflexión interna del grupo parlamentario para definir cuál va a ser la posición de nuestro grupo. Por supuesto, hay quienes defienden una posición y hay quienes hablan de la apertura, en la cual creo que pues generaría la competencia y que obviamente pues se puedan compartir las vías con otras empresas siempre y cuando se pague cierta cantidad de recursos. La verdad es que no hemos llegado a una conclusión todavía como grupo parlamentario y no me gustaría adelantar una personal, porque al final del día pues represento a los 38 senadores y pues no quisiera que se entendiera como que estamos a favor o en contra. Simplemente la posición que ha asumido nuestro grupo es escucharlos a todos, vamos a abrir los foros, vamos a escucharlos y vamos a resolver internamente cuál sería lo más adecuado. Nosotros, de entrada, hay que decirlo, estamos en contra de los monopolios y por supuesto a favor de la competencia, entonces ese pudiera ser un primer esbozo, pero obviamente falta que lo resolvamos entre todos. Lo segundo, miren, yo soy un convencido de la aplicación de la ley, y la ley, para que realmente exista el Estado de Derecho, no debe de tener distinción ni de grupos, ni de personas, ni de funcionarios. Si alguien incurrió en un delito, que se le aplique la ley como se le aplica a cualquier ciudadano, independientemente si es o no es o deja de ser familiar de alguien. Creo que lo más importante, y creo que ahí es donde hemos fallado como Estado, es la aplicación de la ley. Miren, les voy a dar una cifra gravísima. De cada 100 delitos, solo se denuncian 5. De esos 5 que se denuncian, solo se llevan a juicio 3. Y de esos 3, solo hay un sentenciado. Es decir, el 99% de los delitos en este país no se persiguen y no se castiga a nadie. Eso es absolutamente grave. Les voy a dar otro dato. Durante el sexenio del presidente Calderón se detuvieron cerca de 70,000 personas, de las cuales solo 9,000 fueron procesadas. Es decir, hubo 61,000 que no se les siguió el debido proceso. De esas 9,000, menos de la mitad están sentenciadas. Entonces tenemos un problema muy serio en materia de impartición de justicia. Por eso es uno de los temas que estamos abordando en este pacto en el Senado, en que el tema de impartición de justicia es uno de los temas más delicados a los que no le hemos entrado. Porque sí está bien la reforma energética, sí está bien la reforma en telecomunicaciones, pero al final del día lo que la gente está pidiendo son 3 cosas. ¿Qué van a comer? ¿Quién los va a cuidar? ¿Y quién les va a impartir justicia cuando sufran algún delito? Son los 3 puntos más importantes que tiene la sociedad en este momento. Todo lo demás pues sí suena agradable y a lo mejor quienes estamos imbuidos en las reformas estructurales pues lo vemos con gran ánimo, pero al final del día ya hay 52% de la población que está en pobreza, allá está un tema de inseguridad gravísimo en todo el país y ahí está el tema de la impartición de justicia que no le llega a absolutamente a nadie, que son los temas que debemos abordar. Senador Roberto Vizcaíno, yo quiero preguntarle lo siguiente. Nos acaba usted de dar una agenda de trabajo legislativo que solo leerla cansa, es impresionante. El tiempo es muy corto para tratar tantos temas. Da la impresión de que se hace una agenda de esta naturaleza para que los asuntos pasen fast track y porque los senadores y diputados pues no tienen ni tiempo ni capacidad para atender tantos asuntos a profundidad. ¿Qué legislaciones, qué normas, qué marcos pueden salir de los apuros de una situación del país
en la que requiere todas estas normas? O sea, ¿cuál es la prioridad, la perspectiva que ustedes tienen en este sentido? Mira, este acuerdo es para todo el año, no es para este periodo. Estamos buscando que las reformas secundarias que hagan funcional las reformas constitucionales que aprobamos el año pasado puedan salir. Reforma político-electoral, porque obviamente hay que concluirla antes del día 30, porque es la fecha límite, 30 de abril es la fecha límite que tenemos, porque el proceso electoral comienza en octubre. Esa es una prioridad que tenemos, la vamos a sacar. La segunda reforma en telecomunicaciones, la fecha límite era el 9 de diciembre, ya estamos en falta y nos hemos puesto como obligación sacar la reforma en telecomunicaciones en este periodo ordinario. La reforma energética, por supuesto, es uno de los grandes pendientes, y la reforma en competencia. Nosotros creemos que esas 4 grandes reformas van a permitir que haya mayor inversión y haya generación de empleos, y finalmente pues haya trabajo para la gente y la gente pues tenga ingresos, y en el mediano y largo plazo poder disminuir los costos de vida, sobre todo en electricidad, gas y gasolina. Esa sería, por decir, la obligación que tenemos para este periodo, pero también tenemos la obligación de sacar consulta popular y la reforma al Distrito Federal, que fue un compromiso que hicimos el año pasado. El resto de los temas los hemos venido trabajando. Por ejemplo, de los temas que teníamos aquí hace 3 semanas, hay 2 que ya se resolvieron: el tema de terrorismo, el tema de trata, y un tercer tema que fuese el tema de una ratificación en un tratado internacional que permite quitar el fuero militar cuando se trate de desapariciones forzadas. Ese es un tema muy importante, tomando en cuenta que al día de hoy en nuestro país hay una lista de aproximadamente 23,000 desaparecidos. Entonces creo que sí son 3 temas en los que pudimos avanzar rápido, pero los venimos trabajando en las distintas comisiones. Hay que recordar que aquí en el Senado pues tenemos cerca de 50 comisiones y nos distribuimos el trabajo para sacarlo adelante. Los grupos de trabajo que vamos a hacer en las mesas es para lograr los acuerdos de una manera mucho más ágil, pero sí tenemos la expectativa de avanzar en este periodo con esas 7. Sí, los tenemos que cuidar bien, porque acuérdate que en la letra chiquita está el diablo, sobre todo en las secundarias, que ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos, por lo menos en energía, en el tema de los contratos, en telecomunicaciones, en el tema de los monopolios, en político electoral, en la integración de los tribunales y el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales electorales. Entonces sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Senador, preguntarle, mañana senadores del PRD van a presentar una iniciativa para legalizar el consumo de marihuana. ¿Usted qué opina de este tema, ya que acaba de decir que critica que en Estados Unidos, en algunos estados, sea para uso recreativo, y el jefe de gobierno dice que hay que verlo desde un asunto de salud pública y no recreativo, y preguntarle si usted la ha fumado? No, yo no la he fumado. Pero miren, déjenme decirles un poco la perspectiva del tema de la marihuana, ¿no? Yo, desde la universidad, he sostenido el principio general de derecho, que a la gente solo se le debe castigar por lo que hace a otro. Eso es lo que hace la ley. O sea, la ley, por ejemplo, en Colima había una disposición en el Código Penal que castigaba el suicidio, por ejemplo. Entonces, pues obviamente cuando nosotros llegamos al Congreso tuvimos que derogar ese artículo, porque era un artículo absurdo. No se puede sancionar a alguien por lo que se hace a sí mismo. En el tema de la marihuana, ese principio del que yo hablo se instaló en 1994 con una reforma al Código Penal Federal, en la cual el Ejecutivo Federal de aquel entonces, creo que era Salinas, estableció que no se podría penalizar el consumo. Es decir, no es punible al día de hoy que alguien consuma marihuana, eso ya está legislado. Lo que está en este momento punible es la producción, el tráfico, la venta, el traslado de las sustancias enervantes, pero no está prohibido el consumo. Eso, si lo revisan en el Código Penal Federal, se van a dar cuenta que a una persona, cuando se le detiene con cierta cantidad de gramos, también no va a decir que trae 1 kilo de mota para fumársela, ¿no?
si cierta cantidad de gramos y demuestra que es para su consumo y demuestra que es adicto, pues obviamente no se le puede penar por eso ya está legislado. Entiendo que lo que estaban planteando era elevar el número de gramos en el Código Penal Federal y que pudiera utilizarse para fines recreativos. Bueno, el Código Penal Federal no establece que sea ni para fines recreativos ni para fines terapéuticos. Dice que aquella persona que se le detenga con cierta cantidad y demuestre que sea para su consumo, no va a ser sujeto de proceso penal. Eso es lo que dice la ley. Entonces eso ya está legislado. No sé ahora si lo que quieran legislar sea la venta, pues ese sí ya sería un tema totalmente distinto. ¿Qué tal? Buenas tardes, senador. Tardes. Preguntarle lo siguiente, en este pacto ya están incluidos, ¿cómo van ustedes a trabajar? Se había dicho que iban a trabajar de martes, miércoles, jueves o toda la semana, no sé, tomando en cuenta que febrero ya casi está por terminar, y si nos puede precisar si son 7 los grandes temas que van a sacar de aquí al 30 de abril. Y por otro lado, preguntarle en qué quedó o en qué paró el tema del señor Bretón, ahí en la fracción. ¿En qué quedó? Porque se hablaba de que se había cambiado a la Jucopo y demás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Gracias. No le muevas. Sí, son 7 grandes temas, ya los mencioné. Miren, uno de los temas del Pacto por México fue muy fructífero, pero al final del día pues tenía muchos impugnadores, por decirlo menos, porque obviamente la queja de algunos legisladores, no de todos, yo me cuento entre los que no lo criticaron, estaba convencido de ello, es que las iniciativas y las discusiones se generaban en un lugar fuera de las cámaras, concretamente en los partidos políticos y el gobierno. Entonces lo que estamos tratando de hacer con este nuevo pacto en el Senado es que el inicio de la iniciativa, valga la redundancia, su discusión, su elaboración y su votación sean en las cámaras, con la opinión de los partidos, por supuesto, y con la opinión del gobierno, que es el que finalmente la tiene que ejecutar. Entonces realmente lo que estamos haciendo es trayendo a las cámaras, tanto de diputados como de senadores, la discusión de lo que pueden ser las siguientes reformas o las reformas de segunda generación, una vez que el marco general lo establecimos el año pasado. Y obviamente los 7 grandes temas que traemos como compromiso ya de sacarlos, pero no son los únicos. Acabo de mencionar que avanzamos en el tema de terrorismo, avanzamos en el tema de trata, avanzamos en el tema de fuero militar y por supuesto yo creo que sí vamos a avanzar en algunos otros temas que no mencioné, pero bueno, vienen aquí en el documento que les voy a hacer llegar. En el tema del grupo parlamentario, déjenme decirles lo que sucede. Bueno. La Dirección de Comunicación Social del grupo parlamentario debe atender a los 38 senadores. Entonces, generalmente el director de comunicación lo nombra el coordinador. Entonces, suele suceder que la Dirección de Comunicación atiende más al coordinador que al resto de los legisladores. Y eso genera comúnmente cierta, pues, por decirlo menos, apatía de los legisladores hacia la Dirección de Comunicación. Lo que hicimos ahora fue una transformación del grupo parlamentario para encargarle temas muy concretos. Por ejemplo, en la Dirección de Comunicación le dejamos el camino libre para que sea un comité de comunicación encabezado por el senador Ernesto Rufo, el senador Javier Corral, el senador Javier Lozano, la senadora Mariana Gómez del Campo y el senador Héctor Larios, para que ellos hagan un análisis de toda la Dirección de Comunicación, de su personal, de sus perfiles, de su estrategia, de las líneas de comunicación, integren un cuarto de guerra y, por supuesto, este grupo encabezado por Ernesto Rufo le haga una propuesta de perfil al resto del grupo parlamentario para ver quién va a encabezar la nueva Dirección de Comunicación Social, que va a atender a todos los senadores. Ese es lo que decidí. Eso yo lo decidí y se lo planteé al grupo y el grupo parlamentario me respaldó en esa decisión. Lo segundo que hicimos fue entregarle toda la administración a un comité de administración, porque la realidad es que desde que yo asumí le dejé a los 4 legisladores que llevaran a cabo toda la administración del grupo parlamentario y que estos 4 legisladores encabezados por la senadora Silvia Garza, el senador Octavio Pedrosa, el senador Francisco Javier Cabeza de Vaca
y el senador y la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama fueran los responsables de la administración del grupo. De esa manera, la coordinación no tendría ninguna responsabilidad en el manejo de los recursos del grupo parlamentario. Y obviamente, hay que decirlo también, desde que yo asumí la coordinación, no hemos generado ningún gasto adicional al grupo, es decir, el coordinador no le factura al grupo parlamentario absolutamente ningún gasto de ningún tipo. Y entonces eso permite que los senadores estén tranquilos, estén contentos de que la administración sea otro comité. ¿Qué más hicimos? Nombramos un responsable de nuestra Fundación Humanismo. Antes el coordinador era el que llevaba todos los temas con la fundación. Hoy nombré al senador Mendoza Davis para que él sea nuestro enlace con la Fundación Humanismo y le dé seguimiento a todos los trabajos que nos tiene que reportar la fundación y que también revisen al personal y los investigadores que tenemos ahí adentro. Y de esta forma lo que nosotros estamos haciendo es que el grupo parlamentario participe en todas las decisiones que inicialmente eran solo facultad del coordinador. Y esto nos permite en la coordinación pues dedicarnos de lleno a los trabajos que tiene que hacer el coordinador, que es negociar los temas importantes para el país, llegar a los acuerdos necesarios con otros grupos parlamentarios, delegar la responsabilidad en otros compañeros. Por ejemplo, nuestro enlace con la mesa directiva será su servidor. Ahora es el senador Rosa Saizpuro quien debe informar al grupo parlamentario de todos los acuerdos en mesa directiva o a los que llegue con el senador Raúl Cervantes. En la Junta de Coordinación yo la presido, pero mi vicecoordinador es José María Martínez, el senador. Todos los acuerdos de la Junta de Coordinación, su seguimiento y su información hacia el grupo van a depender del senador José María Martínez. De esta forma, lo que hicimos fue delegar una gran cantidad de responsabilidades que yo venía asumiendo desde el año pasado, con la intención de poder operar lo que realmente necesita ser un coordinador, que son los grandes acuerdos que necesitamos para sacar estas reformas adelante. Esa es como hicimos toda la transformación. Muchas gracias. Les vamos a dar copia del documento.